Dicen que el mayor dolor que puede sufrir una mujer en su vida es ser traicionada mientras lleva un hijo en su vientre. Pero yo no solo fui traicionada por mi esposo, sino que tuve que soportar la humillación de estar embarazada al mismo tiempo que su amante. Mi suegra me lo dijo con frialdad. Quien dé a luz a un varón, se quedará en esta casa. Ese día, los miré directamente a los ojos y decidí divorciarme. Sin embargo, 7 meses después, cuando nació mi hijo, sus corazones se helaron de puro terror. Me llamo Iria, tengo 28 años y llevo casi 3 años casada. Mi marido, Mateo, tiene 33 y dirige un negocio de materiales de construcción en las afueras de Zaragoza. Cuando me casé, todos decían que había tenido suerte de encontrar a un hombre con un trabajo estable que sabía cuidar de su familia. Mi suegra era una mujer muy estricta, de principios férreos, y sobre todo, obsesionada con la idea de tener un nieto varón que continuara el linaje y asegurara el patrimonio. Al principio de mi matrimonio, hice todo lo posible por cumplir con mis deberes como nuera, desde aprender a cocinar sus platos favoritos, hasta gestionar las complejas relaciones con los parientes lejanos. Pero cuanto más vivíamos juntas, más me daba cuenta de que nuestras personalidades chocaban. Siempre me comparaba con la nuera de los vecinos, buscando cualquier pretexto para criticarme, y si venía algún familiar, insinuaba con malicia que yo aún no había podido darle un nieto. Llevábamos casi 3 años de casados sin noticias de un bebé. En parte se debía a los frecuentes viajes de trabajo de Mateo, y en parte a una leve inflamación que dificultaba un poco mi concepción. Pero finalmente, como un rayo de esperanza, ese mes descubrí que estaba embarazada. Es difícil describir la emoción que sentí al ver las 2 líneas claras en el test de embarazo. Era una mezcla de felicidad y un miedo repentino. Quise contárselo a Mateo de inmediato, pero estaba de viaje de negocios en otra provincia. Lo llamé con voz temblorosa. «Cariño, estoy embarazada». Al otro lado de la línea, Mateo guardó silencio durante unos segundos y luego dijo: «Ah, qué bien, ahora estoy ocupado, te llamo luego por la noche». Me sentí un poco decepcionada, pero traté de convencerme de que solo estaba cansado. Contaba los días para su regreso, para poder compartir esta alegría con toda la familia. Pero esa alegría no duró mucho. Una semana después, Mateo regresó y trajo consigo una noticia que me destrozó el corazón. Fue directo al grano. «Iria, tengo que ser sincero contigo. Zaira, la contable de la empresa, también está embarazada. Y el hijo es mío». En ese instante, sentí que me quedaba sorda y el corazón se me detenía. Zaira. La mujer con la que me había cruzado un par de veces cuando le llevaba el almuerzo a mi marido a la oficina. Ella era su amante. No podía creer esa horrible verdad. Le pregunté desesperadamente: «¿Y ahora qué piensas hacer?». Mateo evitó mi mirada y bajó la cabeza. «Mi madre ya lo sabe. Dice que quien dé a luz al varón se quedará en esta casa». No sabía si reír o llorar. ¿En qué momento mi matrimonio se había convertido en una competición por parir un heredero? Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Miré a Mateo directamente a los ojos y le dije: «Pues quédate con ella, yo me divorcio». Mateo no intentó detenerme. Solo pronunció una frase que me heló el alma: «Haz lo que quieras». Al día siguiente, hice las maletas. Con apenas un mes de embarazo, salí de aquella casa. No lloré delante de nadie, pero por las noches, las lágrimas corrían sin cesar. Pensaba en el bebé que crecía dentro de mí, en los días pasados y en la crueldad de las personas. Pero ni en mis sueños más locos imaginé que mi decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que, 7 meses después, sumirían a toda la familia de mi exmarido en el más profundo terror. El día que salí de aquella casa, caía una tormenta torrencial. La lluvia fría se colaba por mi ropa, como si quisiera apuñalar mi corazón. Arrastraba una pequeña maleta y me abrazaba el vientre, a un plano, donde crecía una pequeña vida. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo sentía la necesidad de huir de allí lo más rápido posible. Me dirigí a casa de mis padres, en un pequeño pueblo de los Pirineos. Mi madre se quedó horrorizada al verme aparecer, pálida y arrastrando la maleta con dificultad. «¿Y ya qué ha pasado? ¿Y Mateo? ¿Por qué viene sola?». No pude responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas. No fue hasta que estuve sentada en el sofá de casa que pude contarlo todo. Mi embarazo, la infidelidad de Mateo, el embarazo de su amante Zaira, y las crueles palabras de mi suegra sobre el heredero varón. Cuando terminé, mi madre golpeó la mesa con la mano. «Dios mío, ¿cómo puede existir una familia tan malvada? Hiciste bien en dejarlos. Tratar a una persona como si fuera ganado. ¿Acaso piensan criar al niño si es varón y echarte si es niña? ¿Creen que la hija de otros es una máquina de parir?
Mi padre dio una profunda calada a su cigarrillo y suspiró. Piensa que tu camino con ese hombre terminaba aquí. Ahora lo más importante es que te cuides y cuides del bebé. No te preocupes por el dinero. Tus viejos padres te ayudarán como sea. Las palabras de mi padre me hicieron llorar de nuevo. Agradecí tener a mis padres a mi lado, pero una parte de mi corazón dolía al pensar en el futuro. En los días siguientes, empecé a readaptarme a la vida en casa de mis padres. Pero ya no era la joven despreocupada de antes. Ahora tenía más cosas en las que pensar, más preocupaciones. Los primeros 3 meses de embarazo fueron agotadores. Sufría de náuseas constantes. Era común que tuviera que correr al baño a vomitar mientras fregaba los platos. Mi madre apenada me decía, «Deja, ya lo hago yo. No te esfuerces». Yo sabía que mi familia no era rica. Mis padres eran agricultores y sus ingresos eran irregulares. Las vitaminas, las revisiones médicas, todo era un gasto. Intenté buscar algún trabajo sencillo, pero con el embarazo y mi cuerpo debilitado, no era fácil. Mientras yo luchaba por mantenerme, las noticias de mi antigua familia política llegaban a través de las malas lenguas del pueblo. El rumor de que Mateo tenía un amante y que ella también estaba embarazada se había extendido como la pólvora. También oí que mi ex-suegra trataba a Zaira como a una reina, esperando que le diera un nieto varón para salvar el honor de la familia. Cada vez que oía eso, solo podía soltar una risa amarga. Antes me habría dolido, habría sentido celos, pero ahora solo sentía desprecio. Ya no me quedaba ningún apego por el hombre que había traicionado a su esposa, ni por su familia que despreciaba a las mujeres. A veces, Mateo me llamaba, pero no para preguntar cómo estaba. Iria, si das a luz un hijo, déjame criarlo a mí. Mi madre te dará una buena suma de dinero como compensación. No daba crédito. Mi hijo lo crío yo. Aunque tenga que comer pan duro el resto de mi vida, a ti no te lo doy. Mateo guardó silencio unos segundos y respondió con frialdad. Como quieras. Luego no te arrepientas. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Intuí que no se rendirían fácilmente. Para mi ex-suegra, un nieto era más valioso que el oro. Pero yo juré proteger a mi hijo con todo lo que tenía. A los 5 meses de embarazo, empecé a sentir las suaves patadas de mi bebé. Cada vez que lo hacía, ponía la mano sobre mi vientre y susurraba, «No tengas miedo, mi amor. Mamá no dejará que nadie te aparte de su lado». No sabía que esa promesa sería puesta a prueba tan pronto. Una tarde, mientras estaba sola en casa, alguien llamó a la puerta. Al abrir vi a Zaira, con un vientre bastante abultado. Llevaba un vestido holgado, los labios pintados de un rojo intenso, y desprendía un fuerte olor a perfume. «Hola», Iria dijo con una sonrisa burlona. «He venido a que hablemos. No tengo nada que hablar contigo». «Oh, sí que lo tienes, sobre el bebé». Apreté el pomo de la puerta. «Mi hijo no tiene nada que ver contigo». Zaira se encogió de hombros. «No digas eso, mujer. ¿Sabes lo que dijo la madre de Mateo? Que si das a luz un hijo, harán lo que sea para quitártelo y criarlo ellos. Si es una niña, te dejarán en paz». La miré directamente a los ojos. «¿Así que esperas que tenga una niña? ¿Para que tú ganes?» Zaira rió, pero su risa era gélida. «A mí me da igual si es niño o niña, mientras su madre me acepte. Pero si yo fuera tú, me lo pensaría bien. No hay nada más miserable que dar a luz a un hijo y no poder criarlo, tener que entregárselo a otros». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Dentro de mí se desató una tormenta. Aquello no era un consejo, era una amenaza en toda regla. Esa noche no pude dormir. Mi madre entró en mi cuarto y se sentó al borde de la cama. «No le des tantas vueltas. Pase lo que pase, tu padre y yo estaremos a tu lado». Asentí, pero la ansiedad no desaparecía. Personas como mi ex-suegra y Zaira no se sentarían a esperar el resultado. Tenía que estar más alerta, prepararme para lo que viniera, y mis peores presentimientos se hicieron realidad. Apenas 2 semanas después, ocurrió un incidente que me dejó paralizada y que fue el preludio de la tragedia que, meses después, sumiría a la familia de Mateo en el terror. Era una mañana de mediados de junio, con un sol de justicia que parecía derretir el tejado de chapa. Estaba sentada en el porche, pelando unas verduras, cuando mi ex-suegra apareció de repente. Me quedé helada por un instante. Las manos me temblaron y se me cayeron las verduras. Su expresión era tan severa como siempre. No había cambiado nada desde el día que me fui. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, fingiendo amabilidad, pero su mirada seguía juzgándome. «Bien, gracias», señora, respondí secamente, sin ganas de alargar la conversación. Miró mi vientre y suspiró, como si estuviera sopesando algo. «He oído que ya estás de más de 5 meses, ¿es cierto?» «Sí». «¿Te has hecho la ecografía? ¿Sabes ya si es niño o niña?» Apreté los labios y no respondí. Mi suegra me miró fijamente y fue directa al grano.
Si das a luz un hijo, quiero criarlo yo. Te daré suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Si es una niña, puedes quedártela. Una oleada de rabia me invadió. La miré directamente a los ojos y dije, es mi hijo. Sea niño o niña, lo criaré yo. Nadie tiene derecho a quitármelo. Ella enarcó una ceja y alzó la voz. No seas testaruda. ¿Crees que es mejor que crezca con carencias en este pueblo que bien cuidado en nuestra casa? Tienes que pensar en su futuro. Contuve mi ira y respondí con voz clara y firme. Precisamente porque pienso en el futuro de mi hijo, no se lo confiaré a nadie. Al ver que no iba a ceder, mi ex-suegra se levantó para irse. Pero antes de darse la vuelta, pronunció una frase que me heló la sangre. Te arrepentirás. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Sabía muy bien que ella era una mujer que cumplía lo que decía. A partir de ese día, extremé las precauciones. No me alejaba sola de casa y siempre cerraba bien la puerta. Pero el siguiente golpe vino del lado de Zaira. Unas 2 semanas después, corrió el rumor por el pueblo de que Zaira se había caído por las escaleras y la habían llevado al hospital. Decían que estaba de más de 6 meses y que el bebé estaba en estado crítico. Al oír la noticia, me sorprendí, pero no sabía qué sentir. Esa misma tarde, me llamó Mateo. Su voz sonaba desesperada. Iria, ¿has oído lo de Zaira? Sí. ¿Y qué tiene que ver conmigo? El médico dice que es difícil que el bebé sobreviva. Si Zaira pierde al niño, mi madre se volverá aún más insistente en quedarse con el tuyo. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza y las manos se me quedaron frías. Supe que las palabras de Mateo no eran una simple advertencia, sino la señal de que el peligro era inminente. La pequeña casa en la que me sentía segura ya no podía protegernos. Le dije a mi madre, «Mamá, creo que tenemos que irnos a otro sitio por un tiempo. No sé qué podría hacer esa mujer, pero estoy muy asustada». A la mañana siguiente, me mudé a casa de mi tía, que vivía en Huesca. Su casa era un segundo piso en una calle principal, con mucho tránsito, lo que me daba un poco más de tranquilidad. Pero, estuviera donde estuviera, no podía olvidar que alguien codiciaba a mi hijo. Durante ese tiempo, apenas salía y solo iba al hospital en las fechas programadas. Cada vez que me hacían una ecografía, el médico me preguntaba si quería saber el sexo, pero yo negaba con la cabeza rotundamente. No quería que nadie, especialmente la familia de mi ex, lo supiera. A finales de julio, una tarde, mientras descansaba en la habitación de mi tía, alguien llamó a la puerta con insistencia. Al abrir, un hombre desconocido estaba de pie. Vestía de manera formal y se presentó como empleado de una organización benéfica. Estamos llevando a cabo un programa para ofrecer regalos y ayudas económicas a embarazadas en situación de dificultad. ¿Podría hacerle algunas preguntas para rellenar un formulario? Lo miré con recelo. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Él sonrió con torpeza. Hacemos visitas de sondeo al azar. Su respuesta me hizo sospechar aún más. Rechacé cualquier tipo de ayuda y le cerré la puerta en las narices. Esa noche, al contárselo a mi tía, me dijo con cara seria, «Parece que alguien está intentando localizarte. Tienes que tener mucho más cuidado». Y así era. Unos días después, vi a un extraño merodeando en la esquina de la calle de mi tía, mirando hacia la casa. Cada vez que salía, sentía sus ojos siguiéndome. A medida que se acercaba la fecha del parto, la presión aumentaba. Sabía que al menor descuido, podrían arrebatarme a mi hijo. Y tuve el presentimiento de que la caída de Zaira por las escaleras no había sido un simple accidente. Entonces, una mañana de mediados de agosto, mientras me preparaba para ir al hospital, mi tía entró corriendo en la habitación. Tenía en la mano una ecografía, pero no era la mía. Iria, una amiga que trabaja en el hospital, me ha contado que Zaira no solo perdió al bebé, sino que el médico descubrió que antes había tomado medicamentos a propósito para... Antes de que mi tía terminara la frase, comprendí que la caída de Zaira podría haber sido una farsa para ocultar algo más. Y ahora, todas las miradas, todos los deseos y toda la presión se centrarían en mí y en mi hijo nonato. Respiré hondo y puse la mano sobre mi vientre. El bebé respondió con una suave patada, como diciendo, «Mamá, estoy aquí». Intuí que a partir de ahora todo sería más encarnizado, y que lo que sucedería en los próximos meses sumiría a la familia de Mateo en un terror insoportable. Después de que mi tía me contara que Zaira había usado medicamentos a propósito, sentí que la verdad de toda la situación empezaba a salir a la luz. Al principio pensaba que Zaira era simplemente una mujer egoísta que quería ganar la competición de dar a luz un hijo varón. Pero ahora sabía que era capaz de cometer la mayor de las crueldades para conseguir su objetivo. Empecé a recordar todas las señales extrañas que había notado a mi alrededor.
Los rostros desconocidos en la esquina, las llamadas misteriosas en mitad de la noche, el sonido de una moto que arrancaba y desaparecía en cuanto yo asomaba la cabeza por la puerta. Todo ello me confirmaba que alguien me estaba vigilando. Una mañana, cuando mi tía se fue al mercado y yo estaba sola en casa, mientras pelaba una fruta, alguien llamó a la puerta con mucho cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Abrí ligeramente y vi a una mujer de unos 45 años. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante y un abrigo largo. Sonrió con voz suave. «Usted es Iria, ¿verdad? Soy amiga de su ex suegra. He venido para que podamos aclarar las cosas y hablar tranquilamente». Sentí un escalofrío. Sin dejarla pasar, le dije desde el umbral. «No tengo nada que hablar con esa gente». Ella inclinó la cabeza y bajó la voz. «Hija, un niño debe crecer en un buen entorno. Si entregas al niño, me han prometido que te darán una casa aquí en la ciudad y te asegurarán que no te falte dinero el resto de tu vida». Apreté los puños. «Váyase y dígales que yo no vendo a mi hijo». Entonces, su mirada se volvió glacial. «Piénsalo bien, antes de que pierdas hasta el derecho a elegir». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. En cuanto la puerta se cerró, las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. Aquello ya no era persuasión, era una advertencia. Esa noche se lo conté todo a mi tía. Con semblante serio me dijo: «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer un plan para protegerte a ti y al bebé. Le pediré a un amigo de mi sobrino, que es vigilante, que eche un vistazo por aquí, y a partir de ahora, no salgas sola nunca». Asentí, pero por dentro sentía una angustia terrible. Era evidente que no se rendirían. Una semana después, mientras dormía la siesta, oí a mi tía gritar con urgencia: «Iria, ven aquí». Corrí y la vi de pie en la puerta, señalando hacia la esquina de enfrente. Un hombre con gorra y mascarilla nos miraba fijamente. Al ver que lo habíamos descubierto, se dio la vuelta rápidamente. «Ayer también estaba ahí», dijo mi tía con voz temblorosa. «Creo que te están vigilando». Esa noche no pegué ojo. Abrazando mi vientre y sintiendo las patadas del bebé, me prometí que no dejaría que nadie más decidiera mi destino. Tenía que mover ficha primero. A la mañana siguiente, llamé a Clara, una buena amiga a la que una vez había ayudado. Clara trabajaba como enfermera en una clínica privada. Nos reunimos en una pequeña cafetería y le conté toda la historia, incluyendo mis sospechas de que intentarían arrebatarme al bebé en cuanto naciera. Clara me escuchó en silencio durante un buen rato y luego dijo: «Si confías en mí, te ayudaré. Pero esto tiene que ser un secreto absoluto». El plan de Clara era el siguiente. Cuando se acercara la fecha del parto, en lugar de ir al gran hospital de la ciudad, donde podrían estar vigilándome, me trasladaría a la pequeña clínica privada en el pueblo de al lado donde ella trabajaba. Clara se encargaría de tramitar mi ingreso en secreto bajo otro nombre, pero añadió, mirándome: «Tienes que estar preparada para esconderte un tiempo después del parto. Si se enteran de que el bebé es un niño, no te dejarán en paz». Asentí. A pesar de la ansiedad, sentí un cierto alivio. Al menos tener a alguien en quien apoyarme me daba una pequeña esperanza, pero la vida no era tan sencilla. A principios de septiembre, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño muñeco vestido de azul con una nota pegada en la frente. «Felicidades por el principito que viene en camino». Todo mi cuerpo tembló y el corazón se me desbocó. ¿Ya lo sabían? ¿O era solo una suposición? Sostuve el muñeco en la mano y sentí un frío glacial recorrerme, como si estuviera maldito. Mi tía insistió en que denunciáramos a la policía, pero sabía que sin pruebas concretas, sería difícil que intervinieran. Lo único que podía hacer era reforzar mis defensas. Doble cerradura en la puerta, un cerrojo adicional en la puerta del dormitorio y el móvil siempre a mi lado. A medida que se acercaba el final del embarazo, el agotamiento me vencía. Pero cada vez que me sentía débil, ponía la mano en mi vientre, imaginaba el rostro de mi bebé y recuperaba las fuerzas. Me decía a mí misma que todo saldría bien en cuanto diera a luz, pero no imaginaba que en la semana 37 de embarazo, todo se precipitaría hacia el peor de los escenarios. Esa noche, mientras veía la televisión, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave de hombre dijo: «Prepárate. Cuando empiecen las contracciones, llama a nuestro coche y te llevaremos a un lugar seguro». Me quedé helada y antes de que pudiera preguntar nada, colgaron. Miré a mi tía. Ambas supimos que era una trampa. Me di cuenta de que no me quedaba mucho tiempo. Clara y yo decidimos adelantar el plan. Nos trasladaríamos a la clínica secreta una semana antes de lo previsto. Esa noche apenas dormí. Miraba fijamente la pequeña bolsa que ya tenía preparada. Dentro había documentos, ropa para mí y para el bebé, y un sobre grueso con el dinero en efectivo que había ahorrado para cualquier emergencia.
Ni en mis sueños habría imaginado que esta decisión me salvaría a mí y a mi hijo de la terrible trampa que me habían tendido. A la mañana siguiente, mi tía y yo decidimos partir de inmediato. El cielo estaba cubierto y soplaba un viento fuerte, como un mal presagio. Me puse ropa holgada y una gorra para ocultar mi avanzado embarazo. Clara me había dado instrucciones claras. Ven en mi coche hasta el punto de encuentro en el pueblo de al lado. Te estaré esperando. No vengas en línea recta. Para despistarlos, cambia de coche al menos una vez. Mi tía llamó a un taxista conocido, el señor Paco, un vecino de confianza. Al oír la situación, aceptó ayudarnos sin dudar. Abracé mi bolsa y subí al coche. El corazón me latía con fuerza. Mi tía se sentó a mi lado, sin dejar de mirar hacia atrás. Unos 10 minutos después de arrancar, mi tía susurró: «Nos sigue un coche». Miré por el retrovisor y vi una moto negra. Iban 2 hombres con abrigos largos y cascos. Incluso después de tomar la carretera comarcal, mantenían una distancia constante detrás de nosotros. El señor Paco dijo en voz baja: «Llevan en la misma dirección desde que salimos de casa. No creo que sea una coincidencia». El corazón me dio un vuelco. Si descubrían nuestro verdadero destino, todo el plan se iría al traste. El señor Paco giró bruscamente y se metió por una callejuela que llevaba al mercado del pueblo. «Bajad aquí, entrad en el mercado a pie, coged un mototaxi hasta la estación de autobuses y allí cambiad a otro taxi». Mi tía y yo nos bajamos a toda prisa. Nos mezclamos entre la multitud del mercado, bajándonos aún más las gorras. Pasamos por varios puestos y salimos por un callejón trasero. Allí había un mototaxista esperando. Regateamos rápidamente y nos subimos. Después de unos 10 minutos, miré hacia atrás y vi que la moto negra seguía detrás de nosotros. «Señor, por otro camino, por favor», le supliqué. El conductor asintió y se metió por un camino sinuoso entre campos de cultivo. Cuando volvimos a la carretera principal, los habíamos perdido de vista. Solté un suspiro de alivio y llamé a Clara. «Ya voy para allá. Tardaré unos 40 minutos». Pero la pesadilla aún no había terminado. Habíamos quedado en vernos en una cafetería junto a un puente de hierro que cruzaba al pueblo de al lado. Llegué primero y esperé unos 10 minutos, hasta que apareció Clara en un coche blanco. Salió y me saludó con una sonrisa. Me sentí aliviada y me acerqué a ella. «Sube rápido», dijo Clara. «Te llevo directamente a la clínica». Menos mal, dije mientras abría la puerta. Por poco nos siguen. Pero en el momento en que me senté en el coche, sentí un escalofrío. Al volante no estaba Clara, sino un hombre desconocido con gafas de sol. Su rostro era frío como el hielo. Me giré inmediatamente hacia Clara. Ella sonreía, pero su sonrisa era forzada y no me miraba a los ojos. «Clara, ¿quién es este hombre?», mi voz temblaba. «Es un amigo mío. Mi hermano mayor te llevará a un lugar más seguro». Apreté la correa de mi bolso. El corazón me latía con furia, y todos mis instintos me gritaban que algo iba muy mal. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre arrancó el coche. Empezamos a movernos a toda velocidad, y la carretera se fue volviendo cada vez más solitaria. A ambos lados solo había campos y bosques desolados. Miré de reojo la puerta, y vi que el cierre centralizado ya estaba activado. Miré a Clara y le pregunté, tratando de mantener la calma: «¿Qué estás haciendo?». Clara no respondió de inmediato. Tras un momento suspiró y dijo: «Lo siento. La familia de Mateo me prometió mucho dinero si te entregaba». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Me mordí el labio para no llorar. La amiga en la que más confiaba me había vendido en el momento más vulnerable. El coche continuó durante unos 10 minutos más y se detuvo frente a una vieja casa de campo de una sola planta, escondida detrás de unos árboles. El hombre bajó del coche, abrió mi puerta y me dijo bruscamente: «Baja». Puse la mano en mi vientre, respiré hondo y bajé del coche. En ese preciso instante, mi ex-suegra salió de la casa. Vestía impecable como siempre, con la misma mirada severa, pero esta vez, en sus ojos, había una determinación fría y absoluta. «Hija», dijo, «te lo advertí. El varón tiene que venir a nuestra familia. Yo criaré bien al niño, y tú recibirás dinero para vivir el resto de tu vida». La miré directamente a los ojos y respondí: «Ya le dije. Sea niño o niña, lo criaré yo. Ni se le ocurra pensar que me va a quitar a mi hijo». Mi ex-suegra esbozó una ligera sonrisa. «Si cooperas, todo terminará sin problemas. Si no, tengo otros métodos». Apreté los puños, pero sabía que estaba en desventaja. A mi alrededor solo estaban ella, el desconocido y la amiga que me había traicionado. Tenía que salir de allí como fuera, antes de que fuera demasiado tarde. Justo en ese momento,
Oí el fuerte claxon de un vehículo a lo lejos. Un camión grande pasaba levantando una nube de polvo. De repente, una idea peligrosa cruzó mi mente. Aprovechando que el hombre se giró para hablar con mi ex suegra, corrí hacia la carretera gritando: ¡Socorro! El camionero frenó en seco, bajó y preguntó qué pasaba. Llorando le dije que me tenían secuestrada. Al ver que la situación se complicaba, mi ex suegra le hizo una seña al hombre y se marcharon rápidamente en el coche, dejándome sola y temblando en el arcén. El amable camionero llamó a la Guardia Civil, y mi tía, que recibió mi llamada, llegó poco después. Pero sin pruebas claras, el caso se cerró con una simple advertencia. Desde ese día, corté todo contacto con Clara. Aquel traumático suceso me enseñó que solo podía confiar en mí misma y en mi familia. Y a partir de ese día, empecé a grabar, a hacer fotos y a guardar todas las pruebas. Juré que si volvían a intentarlo, no se saldrían con la suya. No sabía cuándo volverían a actuar, pero intuía que esta horrible batalla por mi hijo no había hecho más que empezar. Tras ser arrastrada a aquella vieja casa y escapar por pura suerte gracias al camión, comprendí con una claridad aterradora que debía dar a luz en un entorno absolutamente seguro. Desde ese día, apenas salí de casa. Mi tía cerraba la puerta con 1000 cerrojos, y cuando tenía que ir al hospital, mi tía o mi padre me acompañaban siempre, pero la ansiedad en mi interior no desaparecía. Un solo descuido podía costármelo todo. El tiempo pasó volando y faltaban 3 semanas para la fecha prevista del parto. Hablé con mi tía. Tía, quiero ir a esa clínica privada de la que hablaba Clara, aunque sea con la ayuda de otra persona. No puedo dar a luz en un hospital grande, seguro que me estarán vigilando. Mi tía asintió y contactó de inmediato a una vieja amiga suya, Laura, que trabajaba como enfermera en una clínica en un pueblo cercano. Laura prometió ayudarme a ingresar ocultando mi identidad. Planeamos que en cuanto empezaran las contracciones, llamaríamos al taxi del señor Paco y nos moveríamos de noche, en silencio. Pero el mundo no parecía querer dejarme en paz. Una tarde, mientras tejía unos patucos para el bebé, mi tía entró corriendo. «Hay alguien fuera», mirando hacia la casa. Corrí a la ventana y miré. Bajo la tenue luz de una farola, una figura con abrigo largo y gorra estuvo de pie un rato y luego desapareció. Esta vez no temblé como antes. Saqué el móvil y, aunque fuera de lejos, hice un par de fotos. Ya tenía un plan en mente. Si le ponían un dedo encima a mi hijo, entregaría estas pruebas a la policía. Unos días después, una mañana de lluvia fina, mientras preparaba un caldo, sentí un dolor agudo en el vientre. Las contracciones rítmicas me indicaron que el bebé estaba en camino. Mi tía recogió rápidamente la bolsa y llamó al señor Paco. Salimos de casa de inmediato, sin avisar ni a los vecinos más cercanos. El coche avanzaba bajo la lluvia, y el sonido del viento se colaba por las rendijas de las ventanillas. Atormentada por el dolor y la ansiedad, sentía que el corazón se me salía del pecho. Tenía pánico de que volvieran a interceptarnos. Por suerte, esta vez llegamos sin problemas. Cuando llegamos a la clínica donde trabajaba Laura, estaba casi agotada. Laura y el médico me llevaron directamente a la sala de partos. Esa noche, tras más de 4 horas de lucha, finalmente oí el primer llanto de mi hijo. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Quería abrazarlo de inmediato, pero el personal médico lo estaba limpiando y envolviendo en una toalla. Laura se acercó y me susurró: «Es un niño». Me quedé helada por un instante. Una mezcla de felicidad y una ansiedad extrema me invadió. Sabía que si esa noticia salía de allí, no me dejarían en paz. Agarré la mano de Laura y le supliqué: «Por favor, no se lo digas a nadie. En los papeles pon que es una niña». Laura vio la desesperación en mis ojos y asintió. En el registro del hospital, el sexo de mi hijo quedó anotado como femenino. Respiré aliviada, pero seguía temblando, sabiendo que si alguien veía al bebé, todo el secreto se descubriría. 3 días después me dieron el alta. Mi tía y yo nos trasladamos a una pequeña casa a las afueras del pueblo que Laura nos había conseguido. Era la casa de un pariente lejano suyo que la tenía vacía, un lugar tranquilo y discreto. Los primeros días apenas salí. Mi tía hacía la compra y yo me dedicaba a cuidar del bebé. Era un niño tranquilo, y a veces movía los labios como si sonriera. Cada vez que lo miraba, sentía que todo el sufrimiento había merecido la pena, pero esa paz no duró mucho. Una semana después de dar a luz, mi tía volvió del mercado con el rostro contraído. «Iria, en el mercado alguien me ha preguntado por ti. Decía que era un pariente lejano y que quería venir a darte la enhorabuena. No me fío nada». Supe al instante que ya se habían enterado de mi parto. Quizás la noticia se había filtrado a través del señor Paco o de algún antiguo vecino. Esa noche, mientras dormía al bebé, oí un fuerte ladrido de perros fuera. Por la rendija de la ventana,
Vi una sombra pasar rápidamente. Decidí que no me quedaría callada por más tiempo. A la mañana siguiente, con las fotos que había tomado y los detalles del acoso, fui a la comisaría y presenté una denuncia. La policía tomó nota del caso, registró mi declaración y prometió reforzar las patrullas. Sabía que no podían vigilarme las 24 horas, pero al menos esperaba que esto los intimidara. Pero la calma duró solo 3 días. Un mediodía, mientras descansaba, oí la voz de un hombre fuera. ¿Hay alguien? Paquetería. Mi tía abrió, y un hombre vestido de repartidor sostenía una gran caja de regalo. No había remitente. Cuando mi tía preguntó de quién era, él sonrió y dijo: «Alguien me pidió que se lo entregara a la señora Iria». Mi tía no lo aceptó, pero vi cómo él, al darse la vuelta, echaba un vistazo al interior de la casa. Su mirada se detuvo en la cuna. Me di cuenta de que no era simple curiosidad, sino una mirada de confirmación. Esa noche, abracé a mi hijo con más fuerza. Sabía que tenía que prepararme para lo peor. Buscarían la manera de acercarse directamente y, si me descuidaba, el secreto que había protegido con tanto ahínco desde el parto quedaría al descubierto. Decidí que era hora de pasar al ataque. Usaría su obsesión por un nieto en su contra, para hacer que ellos mismos revelaran su verdadera cara. Lo que no imaginaba era que mi plan sacaría a la luz una verdad tan terrible que ni yo misma podría haber creído. Pasé la noche en vela, pensando. Si seguía huyendo, era solo cuestión de tiempo que me encontraran. Tenía que mover ficha primero para entender qué querían exactamente y por qué anhelaban tanto un nieto. A la mañana siguiente, dejé al bebé con mi tía y fui a ver a Laura en secreto. Le conté todo, desde las palabras de mi suegra sobre «quien dé a luz a un varón se quedará», hasta el acoso y las amenazas. Laura guardó silencio un buen rato, y luego dijo en voz baja: «Quizá no quieren al niño solo por su sexo. Podría estar relacionado con un asunto de herencia». Me quedé de piedra. Laura me explicó que en muchas familias de zonas rurales todavía existía la costumbre de dejar las tierras y la casa solo a los hijos varones. Si mi hijo era el único descendiente directo de esa familia, podría tener derechos sobre una fortuna inmensa. Y si ellos tenían otros planes, harían lo que fuera para apartármelo. Al oír eso, sentí un escalofrío. Recordé conversaciones que mi marido tenía con su madre sobre unas tierras que habían pasado de generación en generación. Decían que solo podían heredarlas los varones. Todo encajaba. No era un simple prejuicio machista, era una guerra por una herencia. Decidí poner a prueba su reacción. Laura aceptó ayudarme. El plan era sencillo. Una conocida de Laura se haría pasar por una antigua vecina y, encontrándose casualmente con mi ex-suegra en el mercado, le soltaría: «He oído que Iria ha tenido un niño guapísimo». Esa información, sin duda, llegaría rápidamente a oídos de mi antigua familia. 3 días después, tal como esperaba, mi tía recibió una llamada de un número desconocido. Una voz grave de mujer preguntó: «¿Es la casa de Iria? Soy amiga de su ex-suegra. Me he enterado de que ha tenido un niño. Enhorabuena. ¿Podríamos pasar a verlo algún día?» Mi tía respondió con astucia: «Se habrá confundido. Nuestra Iria tuvo una niña». La mujer solo dijo «ah» y colgó. Supe que el rumor había llegado a sus oídos. Ahora solo tenía que esperar su reacción. Y llegó mucho antes de lo que pensaba. Esa misma tarde, mientras tendía la ropa, un coche negro se detuvo justo delante de la puerta. Se abrió la puerta y bajó mi ex-suegra, acompañada de un hombre de aspecto rudo. Me miró fijamente, mientras el hombre escudriñaba la casa como si buscara algo. «Iria, he venido a ver a mi nieto», dijo, intentando sonar natural. Me planté en la puerta. «El bebé está durmiendo. No es un buen momento para visitas. Solo será un momento. Solo quiero verle la cara», insistió, acercándose con una mirada ansiosa. Retrocedí, aferrándome al pomo de la puerta. En ese momento, Laura salió de la casa y se puso a mi lado. «El bebé es muy pequeño. Por favor, respeten a la madre. Cualquier asunto, pueden hablarlo más adelante». Mi ex-suegra miró a Laura con desagrado, pero finalmente se retiró. Antes de subir al coche, me miró y dijo con claridad: «Sea niño o niña, pronto lo sabremos». Sentí que se me erizaba la piel. Supe que, si no tenía cuidado, intentarían llevarse al niño por cualquier medio. Esa noche mi tía y yo decidimos mudarnos de nuevo, pero mientras hacíamos las maletas, un sobre se deslizó por debajo de la puerta. Dentro había una nota escrita con letra torcida: «Entrega al niño y te daremos 150.000 euros. Si no, te arrepentirás». Me dejé caer en una silla, con las manos temblando. Mi tía, aterrorizada, dijo: «Parece que son capaces de cualquier cosa». Guardé la nota en mi bolsillo. No llamé a la policía porque quería ver cuál sería su siguiente movimiento. 2 días después, llamé a la conocida de mi ex-suegra y le dejé caer, como si nada,
que criar a un niño sola era muy duro y que quizás necesitaría ayuda. Estaba segura de que esa información les llegaría. Y así fue. Esa misma tarde, mi ex-suegra me llamó directamente. Iria, me han dicho que lo estás pasando mal criando al niño sola. Si es un varón, yo lo criaré. Tú recibirás el dinero y podrás vivir tranquila. Piénsalo bien. Sonreí para mis adentros, pero no dije nada. Si tanto quería a su nieto, ¿por qué me echó de casa? Ella guardó silencio unos segundos y luego, a modo de excusa, dijo: en ese momento estaba enfadada. Ahora solo quiero compensarte. Colgué sin responder, pero sus palabras reforzaron mi convicción de que querían al niño por otro motivo. Esa noche, sentada junto a la cuna, mirando el pequeño rostro de mi hijo, sentí que se me rompía el corazón. Para protegerlo, decidí dar un paso más. Entraría yo misma en la boca del lobo para encontrar pruebas. Haría que ellos mismos revelaran el secreto que tanto tiempo llevaban ocultando. Y ni en mis sueños más locos imaginé que ese secreto estaba relacionado con un testamento que mi exmarido nunca había mencionado. Un testamento que podía cambiar el destino de su familia, el mío y el de mi hijo para siempre. Tras esa llamada, supe que no podía seguir a la defensiva. Ellos ya habían mostrado sus cartas, y si seguía huyendo, acabaría en un callejón sin salida. Tenía que descubrir la verdad oculta, saber qué era exactamente esa compensación de la que hablaba mi suegra. Las palabras de Laura sobre la herencia y los retazos de recuerdos de mi vida con ellos volvían a mi mente. Las conversaciones a puerta cerrada entre mi suegra y mi marido, los documentos guardados bajo llave en un cajón, y el ambiente tenso que se creaba cada vez que alguien mencionaba las tierras de la familia. En aquel entonces, lo ignoré pensando que no era asunto mío, pero ahora era diferente. Si mi hijo era la clave para que ellos obtuvieran algo, la situación era mucho más peligrosa. Decidí acercarme a la única persona que podría tener una fisura, mi exmarido, Mateo. Ese día, dejé al bebé con mi tía y fui a una pequeña cafetería a la que Mateo solía ir con sus amigos. Mi intención era observarlo de lejos, sin que me viera. Sorprendentemente, a los 20 minutos apareció Mateo. No venía con el hombre rudo de antes, sino con un hombre de aspecto distinguido, con gafas y traje. Se sentaron en una mesa apartada, pero pude oír fragmentos de su conversación. Su madre está muy impaciente, dijo el hombre en voz baja. Si ese niño es realmente un varón, tenemos que traerlo cuanto antes. Mateo suspiró. A mí también me gustaría, pero Iria está demasiado alerta. Si se entera de que todo esto es por el testamento, estaremos acabados. Contuve la respiración. El testamento. El hombre se inclinó hacia Mateo y bajó aún más la voz. No lo olvide. Si no hay un nieto varón, las tierras del bisabuelo se repartirán a partes iguales entre los parientes lejanos, y su madre se quedará sin nada. Mateo no dijo nada, solo exhaló una larga bocanada de humo. Vi que le temblaban las manos. La presión de su madre debía de ser considerable. Me quedé unos 10 minutos más y me fui antes de que me descubrieran. Mi mente estaba más clara que nunca. Mi hijo era el único billete que tenía esa familia para proteger una inmensa fortuna. No se trataba de amor por un descendiente, sino de puros intereses. Volví a casa y se lo conté todo a Laura y a mi tía. Ambas se quedaron horrorizadas, pero Laura, en cambio, esbozó una sonrisa fría. En ese caso es más fácil. Para que muestren sus verdaderas intenciones, tenemos que hacerles creer que estamos dispuestas a negociar. ¿Y si de verdad intentan quitarnos al niño? Dudé. Laura asintió con una mirada penetrante. Nos prepararemos para ello. Pero antes, tenemos que averiguar qué dice exactamente ese testamento. Al día siguiente, puse en marcha un plan arriesgado. Llamé a Mateo y, con voz deliberadamente agotada, le dije: estoy muy cansada. Criar a un niño sola es muy difícil. Si de verdad quieres criar al niño, quedemos y hablemos. Mateo pareció sorprendido, pero aceptó enseguida. Quedamos en un restaurante cerca de la casa de sus padres. Fui a propósito con ropa sencilla, el pelo recogido y el rostro pálido, para que creyera que de verdad estaba al límite. La comida transcurrió en silencio durante un rato. Mateo me observó y finalmente habló. Si le entrego el niño a mi madre, ella te dará mucho dinero. Podrás vivir tranquila, sin preocupaciones. Bajé la cabeza fingiendo dudar. Si acepto, ¿me garantizas que nadie volverá a molestarme? Por supuesto, respondió Mateo con firmeza. Solo tienes que firmar el acuerdo. Lo miré directamente a los ojos y dije: quiero leer ese acuerdo primero. Mateo dudó un momento y luego asintió. Le diré a mi madre que lo prepare, pero no le cuentes esto a nadie. Asentí, pero por dentro ya tenía un plan. De alguna manera, conseguiría una copia del documento que prepararan, o al menos, le haría una foto. Quizás dentro encontraría alguna pista sobre el testamento.
2 días después, Mateo me citó en la casa familiar. Sabía que era el paso más peligroso, pero tenía que ir. Mi tía y Laura hicieron que un conocido se sentara en la cafetería de la esquina para vigilar la situación, por si acaso. Cuando entré, mi suegra estaba sentada a la mesa del salón, con un sobregrueso delante. Me miró con una sonrisa poco amable. Iria, este es el acuerdo de renuncia a la custodia. Si lo firmas, recibirás 150.000 euros, y, a partir de entonces, no tendrás ninguna relación con nosotros. Fingiendo temblar, cogí los papeles y leí el contenido rápidamente. En el momento en que leí una cláusula que decía, la tercera disposición del testamento entrará en vigor cuando el niño sea reconocido como heredero oficial, sentí que el corazón se me paraba. Mis sospechas eran ciertas. Todo giraba en torno a ese testamento. Ocultando mi sorpresa, levanté la vista. ¿Puedo llevarme esto a casa para leerlo con calma? No se me da bien firmar papeles con prisa. Mi suegra frunció el ceño. No. Lo firmas aquí y ahora. Si me negaba, sospecharían. Si firmaba, perdería a mi hijo para siempre. Justo en ese momento, sonó el móvil de mi suegra. Se levantó para contestar. Aproveché ese instante para sacar disimuladamente el móvil de mi bolsillo y fotografiar rápidamente todo el documento. El corazón me latía a 1000 por hora, aterrorizada de que volviera y me descubriera. Cuando regresó, me excusé diciendo que necesitaba más tiempo para pensarlo. Ella, enfadada, espetó. No creas que tienes muchas opciones. Bajé la cabeza, me levanté y salí de la casa. En cuanto crucé la puerta, le envié las fotos a Laura. Ella las revisó y me respondió: lo has hecho genial. Ahora tenemos pruebas de que intentaban usar el testamento. Pero ten cuidado, no se rendirán. Y, efectivamente, esa noche oí un ruido extraño fuera, como si alguien estuviera espiando por la ventana. Esa noche, el viento soplaba frío y aullaba fuera. Estaba sentada junto a la cuna, meciendo al bebé, cuando de repente oí un pequeño clic en el marco de la ventana. El corazón me dio un vuelco y todos mis sentidos se pusieron en alerta. Contuve la respiración y aguzé el oído. Al principio pensé que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, esta vez más prolongado, como si alguien intentara forzar la ventana. Bajo la tenue luz de la lámpara, vi una mano tanteando por la rendija de la ventana. Inmediatamente abracé a mi hijo contra mi pecho y me dirigí en silencio a la cocina, donde había escondido un bate de madera. Tenía los pies y las manos helados, pero la mente extrañamente clara. Sabía que no era un ladrón común. ¿Qué iba a robar un ladrón en esta vieja casa donde no había nada de valor? En silencio, coloqué al bebé en un portabebés y lo ajusté bien, para poder correr con él si era necesario. Apagué todas las luces de la casa para que pareciera que no había nadie. Espiando por la cortina, vi las siluetas de 2 hombres, uno alto y otro bajo. Ambos vestían de oscuro y llevaban gorras. El sonido de la ventana forzándose se oyó de nuevo. Retrocedí en silencio, saqué el móvil y le envié un mensaje a mi tía. Alguien está intentando entrar. Llama a la policía ya. Después de enviar el mensaje, activé la grabadora de voz y puse el modo de video. Tenía que dejar constancia de todo. Menos de 1 minuto después, oí el sonido metálico de la cerradura al ceder. La puerta principal se abrió lentamente, y la luz de fuera reveló los rostros de los 2 hombres. Eran el hombre rudo que me había interceptado antes y, a su lado, Mateo. El corazón se me rompió, pero intenté mantener la compostura. Me pegué a la pared, esperando a que entraran más en el salón. Rápido. El niño debe estar en el dormitorio de allí, susurró Mateo. El otro hombre asintió y se dirigió rápidamente hacia la habitación del bebé. En el momento en que puso la mano en la cuna, salí de detrás de la pared de la cocina, y con todas mis fuerzas, blandí el bate de madera. Con un golpe seco, el hombre se tambaleó y cayó al suelo. Mateo se giró, con el rostro pálido. «Iria, ¿estás loco? Esté loca o no, no voy a dejar que os llevéis a mi hijo», grité, apretando el bate. Lo sé todo sobre el testamento. Al oír eso, Mateo se quedó paralizado. El hombre que había caído intentó levantarse para abalanzarse sobre mí, pero en ese momento, a lo lejos, se oyeron las sirenas de la policía. Se puso pálido como la cera y tiró del brazo de Mateo. «Vámonos». Corrieron hacia la puerta trasera y desaparecieron en la oscuridad, dejándome allí, con las manos temblorosas y el llanto de mi hijo. Menos de 2 minutos después, llegaron mi tía y 2 agentes de policía. Les entregué el video que grababa su entrada. Un agente dijo en voz baja: «Esto es una prueba importante. Abriremos un expediente de inmediato. Pero debe tener cuidado. Cuando hay asuntos de herencia de por medio, se vuelven más temerarios». Esa noche no dormí nada. Sentada junto a mi hijo, consolándolo,
Pensé que si me limitaba a esperar la actuación de la policía, siempre estaría en una posición pasiva. Tenía que usar la copia de ese documento que había conseguido para darle la vuelta a la tortilla. A la mañana siguiente, fui al despacho de un abogado que me recomendó Laura. Después de escuchar toda mi historia, el abogado miró las fotos del documento y dijo: esto prueba que intentaron arrebatarle la custodia del niño por intereses económicos y que la coaccionaron. Podemos presentar una denuncia y solicitar una orden de alejamiento de emergencia. Quiero más que eso, dije con firmeza. Quiero exponer la verdad delante de todos sus parientes, para que no puedan volver a intentarlo. El abogado sonrió. En ese caso, tendremos que organizar una confrontación. Pero debemos mantener el plan en el más absoluto secreto para que no se filtre. Asentí. El plan estaba trazado. Con la excusa de querer negociar, citaría a mi suegra y a Mateo. El lugar sería su propia casa, y la reunión se llevaría a cabo delante de algunos parientes que yo consideraba de mi lado. Mientras tanto, el abogado grabaría y filmaría todo discretamente. 3 días después llamé a Mateo. Lo he pensado. Si tu madre de verdad quiere criar al niño, estoy de acuerdo. Pero quiero que nos reunamos en persona para aclarar las condiciones. Mateo, encantado, fijó la cita para el fin de semana. Fingí aceptar de buen grado, pero por dentro ardía la llama de la batalla final. El día de la cita, fui a su casa con mi hijo en brazos. En el salón estaban mi suegra, Mateo y algunos parientes. Me senté y dejé mi bolso junto a la silla. El abogado, haciéndose pasar por un conocido mío, se sentó discretamente en un rincón. «Has tomado la decisión correcta», dijo mi suegra con una voz más suave de lo habitual. «Firma este papel y todo habrá terminado». Fingí dudar y dije: «Pero sigo sin entender por qué en el documento se menciona un testamento». El aire en la habitación se congeló. Mateo miró a su madre y su madre a Mateo. Finalmente, mi suegra espetó: «Eso no es importante. Si firmas, recibirás el dinero». Miré a mi alrededor. Algunos parientes empezaron a murmurar. Alcé la voz: ¿que no es importante? En el documento pone claramente que la tercera disposición del testamento entrará en vigor cuando el niño sea reconocido como heredero oficial. ¿No es por eso por lo que han intentado quitarme a mi hijo a toda costa? Los murmullos aumentaron. Un pariente mayor se levantó de un salto. «Consuegra, ¿qué significa todo esto? ¿Es verdad eso de que las tierras del bisabuelo solo las hereda el primogénito varón?» El rostro de mi suegra se puso blanco como el papel. Antes de que pudiera responder, el abogado se levantó y mostró el móvil que estaba grabando. «He grabado toda esta conversación. Si es necesario, lo resolveremos en los tribunales». Mateo, pálido, se levantó de un salto. «Nos has tendido una trampa». No lo negué. Simplemente abracé a mi hijo con más fuerza. Solo he protegido a mi hijo. La habitación se sumió en el caos. Varios parientes se pusieron de mi lado, diciendo que si habían intentado usar a un niño para quedarse con unas tierras, era algo intolerable. Mi suegra, al ver que no tenía escapatoria, gritó: «Bien, llévate a ese niño y lárgate de aquí. Pero no se te ocurra volver a poner un pie en esta casa». No dije nada más y me levanté. Sentí que me quitaba un gran peso de encima. Pero sabía que esto no era el final. Una familia como esa no se rendiría tan fácilmente. Y mi presentimiento era correcto. Apenas unos días después ocurrió algo mucho más terrible. Tras esa confrontación, pensé que las cosas se calmarían por un tiempo. Volví a mi refugio temporal, intentando rehacer mi vida, cuidando de mi hijo y trabajando online para tener ingresos. Pero en el fondo de mi corazón siempre había una sensación de inquietud. Personas como mi suegra y Mateo no renunciarían tan fácilmente a sus intereses. Estaba segura de que intentarían acercarse a mi hijo de otra manera. Y, efectivamente, solo 3 días después, ocurrió algo espantoso. Era una tarde de lluvia torrencial. Mientras dormía a mi hijo, recibí un mensaje de un número desconocido. «Si no quieres que tu hijo desaparezca, tráelo a la calle del viejo callejón número 12. Ven sola. No avises a la policía». Me quedé helada. Aunque el mensaje era corto, cada palabra se clavaba como un puñal en mi corazón. Intenté llamar de vuelta, pero el número ya estaba fuera de servicio. El pánico se apoderó de mí, y a pesar del frío de la lluvia, empecé a sudar. Miré el rostro pequeño e inocente de mi hijo, profundamente dormido. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si era una trampa, tenía que estar preparada. Si de verdad planeaban secuestrarlo, no podía perder tiempo. Recordé cómo había superado la crisis anterior gracias al abogado y las pruebas. Decidí que esta vez también les tendería una trampa, fingiendo seguir sus órdenes.
Llamé a mi abogado. Señor letrado, ¿puedo pedirle un favor muy arriesgado hoy? Dígame su voz calmada me tranquilizó. Le leí el contenido del mensaje. Él respondió de inmediato, vaya fingiendo que acepta sus condiciones. Yo avisaré a la policía y prepararé a gente para vigilar. Pero lleve una grabadora y no deje ver en ningún momento que la estamos siguiendo. Asentí. En 5 minutos, tracé un plan. Me puse un impermeable, envolví a mi hijo en una manta gruesa dentro del portabebés y caminé hasta la parada de autobús cercana. Siguiendo el consejo del abogado, no llevé bolso ni nada más, para que creyeran que de verdad iba sola. Cuando llegué al callejón número 12, estaba oscuro como boca de lobo. El viento y la lluvia me golpeaban la cara, y el agua me llegaba a los tobillos. Solo la tenue luz de una farola iluminaba unos metros por delante. Al final del callejón, una furgoneta gris estaba aparcada en silencio. La puerta se abrió y una voz de hombre dijo, «Sube». Reconocí al instante la voz del hombre rudo que había irrumpido en mi casa. Llevaba el rostro cubierto con una mascarilla, pero su mirada fría era la misma. Abracé a mi hijo con fuerza y caminé despacio a propósito. Quería saber quién más estaba detrás de esto. «Ya lo verás cuando subas», gruñó. Fingiendo temblar, me acerqué a la furgoneta. A pocos pasos de la puerta, un fuerte sonido de sirena de policía resonó por detrás. El hombre, sorprendido, intentó cerrar la puerta, pero en ese momento, desde una esquina del callejón, salieron corriendo el abogado y 2 agentes. En un instante, bloquearon la puerta y lo inmovilizaron. Me aparté con mi hijo en brazos. Entonces, desde dentro de la furgoneta, se oyó un grito desesperado. «Mateo, huye». Me quedé de piedra. ¿Mateo también estaba aquí? Antes de que pudiera reaccionar, Mateo saltó por la puerta trasera de la furgoneta y echó a correr por un callejón estrecho. Un agente fue tras él de inmediato. El agua, el barro y las sombras se mezclaron con el sonido de pasos apresurados. Finalmente, Mateo fue capturado. Estaba empapado, con el pánico dibujado en su rostro. Incluso mientras le ponían las esposas me gritó, «Irio, te arrepentirás». Lo miré en silencio. En ese momento, el Mateo que veía ya no era mi exmarido. Era un monstruo desconocido, capaz de dañar incluso a su propio hijo por sus intereses. En la comisaría, toda la verdad salió a la luz. El hombre rudo confesó que Mateo lo había contratado para secuestrar al niño. Planeaban llevarlo esa misma noche a casa de su madre. Creían que, con el niño en su poder, tendrían un control absoluto sobre el testamento y las tierras. El mensaje de amenaza lo enviaron desde un móvil de prepago y la furgoneta era de alquiler para no dejar rastro. El video, las grabaciones, los mensajes, todas las pruebas eran suficientes para procesarlos. La policía detuvo inmediatamente a Mateo y a su cómplice. Pensé que cuando todo terminara sentiría alivio, pero al volver a casa, me sentí completamente vacía. La sombra del terror me perseguía. Sobre todo, me aterraba pensar en el momento en que se abrió la puerta de la furgoneta y oí su voz. Si hubiera llegado un poco más tarde, mi hijo ya no estaría a mi lado. Esa noche, sentada junto a la cama, mirando a mi hijo dormido, lloré sin parar. Pase lo que pase, mamá te protegerá. Nunca más dejaré que nadie te haga daño. Pero no sabía que este secuestro fallido traería otra consecuencia que sumiría a toda su familia en un terror que les helaría el corazón. Porque a medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron un secreto monumental relacionado con el niño. La noticia de la detención de Mateo se extendió por el pueblo como la pólvora. La gente me compadecía, pero también murmuraba, preguntándose qué había podido llevarlo a tomar una decisión tan extrema. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la llamada que recibí de la policía unos días después. Dijeron que necesitaban una declaración adicional mía y del niño. Pensé que sería un mero trámite, pero cuando entré en la sala de interrogatorios, allí estaban mi abogado y otro inspector con rostros muy serios. El inspector comenzó con cautela. «Señora Iria, por favor, mantenga la calma y escuche. Durante la investigación hemos descubierto algo directamente relacionado con su hijo». Sentí que el corazón se me encogía. Abracé a mi hijo y pregunté, «¿Le pasa algo a mi hijo?». Mi abogado me miró y, con cierta vacilación, dijo, «No es un problema de salud. Pero, ¿recuerda la prueba de ADN que se hizo después del nacimiento?». Asentí. Fue una prueba que yo misma solicité para aclarar las cosas, por si Mateo y su familia intentaban algo. En su momento, el resultado confirmó que Mateo era el padre biológico. El inspector continuó. «Para la investigación del secuestro, tomamos una nueva muestra de ADN del niño y la comparamos. Y el resultado es completamente diferente. Según la última prueba, el señor Mateo no tiene ninguna relación de sangre con el niño». Mi mente se quedó en blanco.
no podía pensar. ¿Cómo es posible? Yo nunca le fui infiel a Mateo. El abogado preguntó. Señora Iria, ¿está segura de que los resultados de la primera prueba no fueron manipulados? De repente, recordé aquel día. Cuando iba a llevar la muestra al hospital, Mateo me dijo que si la llevaba a un laboratorio que él conocía, los resultados estarían antes. Yo, recién parida y débil, confié en mi marido y asentí. Entonces, es muy probable que él cambiara las muestras. Abracé a mi hijo con fuerza. Una mezcla de confusión y terror me invadió. Entonces, ¿quién es el padre biológico de mi hijo? El inspector negó con la cabeza. Aún no podemos asegurarlo, pero es posible que esté relacionado con este caso de secuestro. Y abrió un expediente. Dentro había fotos del móvil de Mateo, registros de llamadas y mensajes con un hombre desconocido. Habían contactado varias veces en los últimos meses. El nombre del hombre era Arturo Vargas, un empresario de unos 55 años, con familia. En particular, los registros bancarios mostraban que el señor Vargas había transferido una gran suma de dinero a Mateo hacía aproximadamente un año. Mi abogado dijo en voz baja: Señora Iria, creo que Mateo sabía que el niño no era suyo, pero guardó silencio para aprovechar la situación. Y es muy probable que el señor Vargas sea el padre biológico. Negué con la cabeza vehementemente. No, yo no conozco a ningún Arturo Vargas. Pero de repente, un recuerdo volvió a mi mente. Antes de casarme con Mateo, trabajé un tiempo en una inmobiliaria. El director de la empresa era, precisamente, el señor Vargas. Él me había ayudado varias veces cuando mis compañeros me hacían el vacío, pero nuestra relación no pasó de una tensión cordial. Una vez, durante un viaje de trabajo, me desmayé con fiebre alta. Él me llevó a un hospital local y estuve varios días inconsciente. No puede ser, todo mi cuerpo tembló sin fuerzas. Si esto era cierto, mi hijo y yo habíamos estado viviendo en medio de una mentira monumental sin saberlo. La policía ya había interrogado al señor Vargas. Al principio, se mostró muy sorprendido, pero al ver los resultados del ADN, guardó un largo silencio y admitió que habían tenido una relación de una noche mientras yo estaba inconsciente por la fiebre. Dijo que fue un error del que se arrepentía, pero que al enterarse de que me había casado con Mateo y estaba embarazada, asumió que el hijo era de Mateo y se mantuvo al margen en silencio. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza, pero no podía negar los resultados de la prueba. Mi hijo llevaba la sangre de un hombre al que no amaba, pero que, innegablemente, era su padre. Cuando la noticia se filtró, la familia de mi exmarido quedó en shock. Mi suegra vino a buscarme de inmediato. Su rostro estaba pálido como el papel. ¿Ese niño no es mi nieto? La miré en silencio, con mi hijo en brazos. Ella se quedó un momento aturdida y se fue sin decir nada más. Para ella, esto era peor que haber perdido la competición por el heredero varón. Pero lo que más me horrorizó fue la actitud de Mateo. Cuando se enteró en el centro de detención de que la verdad había salido a la luz, dicen que gritó: Lo supe desde el principio. Lo estaba criando para sacarle dinero al señor Vargas. Tú solo fuiste una tonta útil. Sus palabras fueron como echar sal en mis heridas. Comprendí que el hombre al que había amado durante años nunca había existido. Todo había sido interés y cálculo. Pero la historia no terminaba ahí. Con el secuestro, Mateo no podría evitar la cárcel. Y el padre biológico de mi hijo, Arturo Vargas, apareció sin previo aviso. Estaba en mi puerta, con un paraguas. Tenía los hombros mojados por la lluvia y la voz le temblaba. Señora Iria, por favor, permítame aceptar a este niño como mi hijo. Sé que me equivoqué, pero el niño no tiene la culpa. Quiero hacerme responsable. Su propuesta me dejó confundida. Darle un padre a mi hijo significaba meterlo en una familia completamente extraña, pero al mismo tiempo, significaba que tendría un padre que lo protegería y apoyaría. ¿Podía confiar en un hombre que nos había ignorado durante tanto tiempo, creyendo que no teníamos nada que ver con él? Antes de que pudiera responder, mi abogado dijo en voz baja: Debe pensarlo con mucho cuidado. Si acepta, podría haber una disputa por la custodia, y si se niega, él podría iniciar un proceso de reclamación de paternidad. Miré a mi hijo. Él me devolvió la mirada con sus ojos claros. Fuera quien fuese su padre biológico, yo solo quería que creciera rodeado de amor, no en medio de una batalla. Pero ni en mis sueños imaginé que mi decisión sumiría a la familia del señor Vargas en un estado de pánico y les provocaría un terror que, literalmente, les helaría el corazón. Estaba de pie en el umbral. La lluvia seguía cayendo con insistencia. Arturo Vargas esperaba bajo su paraguas, y las gotas de lluvia resbalaban por su rostro, marcado por profundas arrugas. Lo observé durante un largo rato. Mi mente era un torbellino de ira, compasión y confusión. No podía olvidar el shock que sentí al conocer los resultados del ADN. Sentí que mi mundo se venía abajo.
El hombre al que llamaba marido solo nos había utilizado, y el padre biológico de mi hijo era alguien con quien apenas había tenido contacto en años. Si aceptaba su propuesta, la tranquila vida que intentaba construir para mi hijo y para mí se haría añicos. Pero si me negaba, mi hijo crecería sin conocer a su padre biológico y quizás algún día me lo reprocharía. Con mi hijo en brazos, le dije al señor Vargas, váyase. Necesito tiempo para pensar en esto. Él no insistió. Asintió y se dio la vuelta. Pero antes de bajar las escaleras, pronunció unas palabras que resonarían en mi mente durante mucho tiempo. Señora Iría, no pido su perdón. Solo quiero compensar a mi hijo como padre, antes de que sea demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando todo lo que había sucedido. Mi hijo dormía plácidamente en mis brazos. Su pequeña mano se aferraba con fuerza a mi ropa. Fuera quien fuese su padre biológico, este niño era mi todo. Pero, ¿tenía yo derecho a romper por completo su vínculo de sangre? A la mañana siguiente, llamé a mi abogado para pedirle consejo. Me explicó que, legalmente, el señor Vargas tenía derecho a reclamar la paternidad. Pero si usted demuestra que eso afectaría negativamente al desarrollo del niño, el tribunal podría desestimarlo. Aún así, creo que sería bueno reunirse con ellos para conocer sus verdaderas intenciones. Estuve de acuerdo. Una semana después, llevé a mi hijo a casa del señor Vargas. Era una gran mansión en un barrio tranquilo, protegida por altos muros y un vigilante. En cuanto entré, sentí la mirada afilada de una mujer que estaba en el salón. De unos 55 años, vestía ropa de diseño y llevaba el pelo recogido con elegancia. Su mirada era fría como el hielo. Sin duda, era la esposa del señor Vargas. Me examinó de arriba abajo y luego, con un tono bajo pero mordaz, dijo, «Así que tú eres esa tal Iria. Y este es el niño». Abracé a mi hijo con más fuerza y no respondí. Cuando el señor Vargas intentó presentarnos, ella lo detuvo con un gesto de la mano. «No me importa quién seas, pero no quiero que este niño ponga un pie en mi casa». Sus palabras me dejaron sin habla. Miré al señor Vargas con interrogación. Él suspiró y dijo en voz baja, «Lo siento, mi esposa todavía no ha asimilado esto, pero yo quiero apoyaros a los dos». Solté una risa amarga. ¿Apoyarnos? Si de verdad considera a mi hijo como parte de su sangre, ¿por qué no es capaz de aceptarlo con orgullo? Si no tiene el valor para hacerlo, ¿qué cree que puede esperar mi hijo de usted? Me di la vuelta con mi hijo en brazos, pero en ese momento entró un joven. De unos 25 años, se parecía un poco al señor Vargas. «Este es mi hijo», Leo lo presentó el señor Vargas. Leo nos miró a mi hijo y a mí, y por un instante su mirada vaciló. Se acercó rápidamente y, tras observar detenidamente el rostro de mi bebé, se giró hacia su padre. «Papá es idéntico a ti cuando eras joven». La esposa del señor Vargas espetó de inmediato. «Leo, cállate». Pero ya había visto cómo el rostro de ella se ponía pálido como la cera. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Con mi hijo en brazos me di la vuelta y salí. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz de hombre, temblorosa. «Señora Iria, soy Leo. Tenemos que vernos. Es algo importante, relacionado con la seguridad de su hijo». «¿De qué se trata?», pregunté desconfiada. «No puedo decírselo por teléfono, pero tiene que saber esto. No todos en mi casa celebran la existencia de ese niño». Sus palabras me helaron el corazón. Quedé en verme con él en una cafetería tranquila y apartada. Leo apareció con cara de preocupación y, en cuanto se sentó, dijo rápidamente, «Tiene que tener cuidado. Mi madre teme enormemente que esto se sepa. Si la prensa o el mundo de los negocios se enteran de que mi padre tiene un hijo fuera del matrimonio, ella perderá su reputación. Y está dispuesta a usar cualquier medio para solucionar el problema». Sentí un escalofrío. ¿Puede ser más explícito? Leo me miró directamente a los ojos. «Lo que quiero decir es que si sigue en contacto con mi padre, usted y su hijo estarán en peligro. Lo mejor es que corte toda relación». Sentí una mezcla de rabia y miedo. Por un lado, quería proteger a mi hijo a toda costa. Por otro, intuía que este asunto había tocado el poder y el honor de una familia adinerada. Y ellos harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Esa noche llamé al señor Vargas y le dije con firmeza que no quería tener más relación con ellos, que nos dejara en paz. Él guardó silencio un momento y luego dijo, «De acuerdo, pero si pasa algo, por favor, llámame». Pensé que todo terminaría ahí. Pero 3 días después, en una noche de lluvia torrencial, mientras dormía a mi hijo, alguien llamó a la puerta con fuerza. Al abrir, vi a un hombre desconocido. Llevaba un impermeable, pero su mirada afilada era inconfundible. Dijo en voz baja, «Señora Iria, tenemos que hablar sobre su rechazo a la propuesta del señor Vargas».
Todo mi cuerpo se congeló. En ese instante, comprendí que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar, y que lo que tanto temían no era simplemente una cuestión de parentesco, sino un secreto profundo del que yo no tenía ni la más remota idea. Apreté el pomo de la puerta. El frío de la tormenta que arreciaba afuera me recorrió la espalda. El hombre desconocido frente a mí seguía inmóvil, como si estudiara cada una de mis reacciones. ¿Quién es usted?, pregunté esforzándome por mantener la calma. Solo soy alguien que ha venido a advertirle de algo, dijo lentamente, como si quisiera dar peso a cada palabra. Hay asuntos que es mejor dejar enterrados en silencio. El corazón me latía con fuerza. Supe que aquello no era una conversación normal. Acerqué más a mi hijo a mi pecho e intenté cerrar la puerta, pero él la bloqueó rápidamente con la mano. Señora Iria, susurró, pero sus palabras llegaron nítidas a mis oídos. ¿Creía que todo terminaría rechazando la oferta del señor Vargas? Se equivoca. Hay alguien que está perdiendo la paciencia. ¿Me está amenazando?, pregunté, apretando los dientes. Él rió con desdén. No. Solo le digo la verdad. Si ese niño sigue existiendo, se convertirá en un problema muy grande. Sus palabras me dejaron helada. Retrocedí con mi hijo en brazos. Él no intentó entrar, pero añadió con una media sonrisa. Se lo he dicho. O lo entierra todo en silencio o desaparece. Dicho esto, se adentró en la lluvia. Sus pasos se alejaron y solo quedó el sonido de la lluvia golpeando el tejado de chapa. Me quedé de pie en la puerta, aturdida. Las manos que sostenían a mi hijo no paraban de temblar. Esa noche no pegué ojo. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. Empecé a sospechar que Leo podría tener razón. Y si la familia de Arturo Vargas no solo intentaba ocultar el asunto, sino que estaba dispuesta a usar cualquier medio para eliminar el problema. A la mañana siguiente, llamé a Leo de inmediato y le conté lo que había pasado la noche anterior. Él guardó silencio un buen rato y luego dijo, «Tiene que irse de ahí ahora mismo. Le conseguiré un lugar seguro». «¿Por qué tengo que huir? No he hecho nada malo», protesté. «Usted no lo entiende», respondió él. «En mi casa, mi madre no es una persona corriente. En el pasado, ya se ha deshecho de algunas personas que se interpusieron en su camino y simplemente desaparecieron». Las palabras de Leo fueron como un martillazo. Supe que no bromeaba. Pero irme de allí significaba abandonar el trabajo y la vida que tanto me había costado construir. ¿A dónde iría? ¿De qué viviríamos? Esa tarde, mientras le daba vueltas a todo, llegó un paquete sin remitente. Al abrir la pequeña caja, encontré un muñeco de bebé con el cuello roto. A su lado, una nota. «Ten cuidado, no sea que a tu hijo le pase lo mismo». El susto fue tan grande que se me cayó la caja. Sentí un frío glacial. Era una advertencia inequívoca. Llamé a Leo de inmediato, con voz temblorosa. «Me han enviado esto. Tenías razón. Tengo que irme». Leo me dijo que hiciera las maletas y que vendría a buscarme en coche a la noche siguiente. Recogí a toda prisa solo lo imprescindible. Esa noche, me dormí con mi hijo en brazos y el corazón encogido. Pero a la mañana siguiente, al abrir la puerta para sacar la basura, descubrí que la cerradura había sido forzada. La puerta estaba cerrada, pero por una pequeña muesca, era evidente que alguien había intentado entrar. Revisé la casa a toda prisa. No faltaba nada. Pero la pulsera de plata que me había dado mi madre, que estaba sobre la mesa, había desaparecido. Y lo más extraño era que, en su lugar, había un sobre negro. Dentro, una foto. Era una imagen mía, junto a la ventana del dormitorio, durmiendo a mi hijo. El ángulo era demasiado claro. Era la prueba de que alguien había estado fuera de mi ventana durante la noche. Me invadió la sensación de estar vigilada constantemente. No había duda, mi hijo y yo estábamos en grave peligro. Esa tarde, a la hora acordada, llegó Leo. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría el rostro. Con 2 maletas y mi hijo profundamente dormido, salimos de casa a toda prisa. Leo me llevó a un apartamento de un amigo suyo, donde no era necesario registrarse. «Quédese aquí por ahora. La llamaré cuando las cosas mejoren», dijo Leo con voz preocupada. Asentí, pero seguía inquieta. Le pregunté, «¿Por qué tu madre le tiene tanto miedo a este niño? ¿Es solo por su reputación?» Leo guardó silencio y luego respondió en voz baja. «No es solo eso. Tiene que ver con el secreto que ha permitido a nuestra familia mantener su posición. Y este niño podría ser la clave que lo derrumbe todo». Intenté preguntar más, pero Leo negó con la cabeza. «Ahora no es el momento. Solo recuerde esto. No se fíe de nadie, ni siquiera de mi padre». Después de que Leo se fuera, me quedé un largo rato mirando por la ventana con mi hijo en brazos. La noche aquí era tranquila, pero seguía sintiendo la mirada de alguien sobre mí. Presentí que esconderme aquí era solo temporal,
que no tardarían en encontrarme, y mi funesto presentimiento se cumplió. Apenas 3 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Cuánto tiempo crees que podrás esconderte? Adjunto al mensaje había una foto de la puerta principal del apartamento donde me alojaba. El corazón me dio un vuelco. Supe que esta huida no había hecho más que empezar, y que el secreto que sumiría a su familia en el terror estaba empezando a salir a la luz. Apreté el teléfono con fuerza, mirando fijamente la foto que acababa de recibir. La puerta de entrada verde. El pequeño felpudo delante. No había duda, era el apartamento donde me alojaba. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Todo mi cuerpo tembló y el corazón me latía a punto de estallar. Inmediatamente corrí las cortinas, revisé las cerraduras de puertas y ventanas, y corrí al dormitorio para abrazar a mi hijo. En mi mente, solo un pensamiento. Me han encontrado antes de lo que pensaba. Sin tiempo para pensar, llamé a Leo. Respondió al primer tono. Su voz estaba cargada de tensión. ¿Qué ocurre? Le hablé del mensaje y la foto. Leo guardó silencio un momento y luego dijo: Maldita sea, he sido muy cuidadoso. Deben de haberme seguido. Cierre la puerta y no salga por nada del mundo. Voy para allá. Colgué y me acurruqué en un rincón de la cama con mi hijo en brazos. Cada pequeño ruido del pasillo me sobresaltaba. Oí la puerta de un vecino cerrarse y luego de nuevo el silencio. Unos 20 minutos después, llamaron a la puerta. 3 golpes, una pausa y otros 3 golpes. Era la señal que Leo me había dado, pero no abrí de inmediato. «Leo, ¿eres tú?», grité. «Sí, soy yo. Ábreme, por favor», oí su voz apremiante. En cuanto abrí ligeramente, Leo entró y cerró la puerta con brusquedad. Su rostro estaba más serio que nunca. «Tenemos que irnos ya. Han desplegado gente por la zona». «Pero, ¿a dónde más vamos a ir?», estaba angustiada. Cada vez que nos mudábamos me sentía como un animal acorralado. Leo me puso una mano en el hombro. «Lo sé, pero esta vez te llevaré a un lugar que ni siquiera mis padres podrán encontrar». Él cogió una de mis maletas y yo abracé a mi hijo. Salimos del apartamento. La noche era oscura como boca de lobo y el viento cortaba la piel. Leo me guió por la puerta trasera del edificio, evitando las cámaras de seguridad y a los extraños que me rodeaban por la entrada principal. Nos subimos a un coche y salimos de la ciudad. Durante todo el trayecto, Leo no dijo una palabra. Su mirada estaba fija en la carretera y cada uno de sus gestos transmitía tensión. Unas 3 horas después, el coche se detuvo frente a una cabaña de madera en lo profundo de un pinar. El aire era puro, pero el silencio era sobrecogedor. Leo abrió la puerta y me hizo pasar. «Esta es la casa de un viejo amigo. Vive aquí, aislado del mundo. Por ahora, estaréis a salvo». Dejé la maleta y me senté junto a la chimenea con mi hijo en brazos. El fuego crepitante me ayudó a calmarme un poco, pero recordé el secreto que, según Leo, sumiría a su familia en el terror. Lo miré y le pregunté con cautela: «Leo, ¿puedes contarme la verdad ahora?». Leo se sentó frente a mí y me miró fijamente. «Prométeme que, después de escucharlo, no intentarás enfrentarte a ellos directamente». Asentí. Sentía que el corazón se me quemaba por dentro. Leo suspiró y comenzó: «La verdad es que nuestra familia no se hizo rica solo con negocios. Hace más de 20 años, mi padre consiguió una inmensa fortuna intercambiando a un bebé». Me quedé helada. «¿Intercambiando a un bebé?». Leo asintió. «Ese año nació el único nieto de una familia muy rica, pero ese niño fue cambiado por otro. Y ese otro niño soy yo. Mi madre biológica es esa mujer, y mis padres actuales son los beneficiarios de ese intercambio». No podía creer lo que oía. Leo continuó: «El niño que fue cambiado entonces era el heredero de una familia muy poderosa, pero ellos nunca supieron nada. Y ahora, el niño que tienes en brazos, es muy probable que lleve la sangre de esa misma familia a la que mi madre engañó». Me faltó el aire. ¿Eso significa que, si se descubre la verdad, mi hijo podría cambiarlo todo? Sí, asintió Leo en voz baja. Una prueba de ADN revelaría todos los secretos. Nuestra familia lo perdería todo. Por eso quieren hacer desaparecer a este niño antes de que la verdad salga a la luz. Abracé a mi hijo con más fuerza. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Todo superaba mi imaginación. No era una simple cuestión de celos o reputación, sino un crimen gigantesco oculto durante décadas. Leo dijo con voz suplicante: «Tienes que guardar este secreto, al menos hasta que yo encuentre todas las pruebas. Pero prepárate, no se rendirán nunca». Lo sé. La luz de la chimenea iluminaba el rostro de Leo, y en sus ojos se mezclaban una firme determinación y el miedo. Ambos sabíamos que, al cruzar esa línea, no habría vuelta atrás. Esa noche me acosté junto a mi hijo, pero no pude dormir. Si la verdad salía a la luz, ¿podría salvarlo?
o nos pondría a ambos en un peligro aún mayor. Mientras me perdía en estos pensamientos confusos, oí el ladrido de un perro cerca de la entrada de la cabaña. Me levanté de un salto. El corazón me latía a 1000 por hora, y la luz de una linterna barrió la ventana. Supe que nos habían encontrado. El fuerte ladrido de un perro en mitad de la noche rompió el silencio y me dejó paralizada. Abracé a mi hijo y retrocedí lentamente hacia un rincón de la habitación. La luz de una linterna volvió a barrer la ventana y se detuvo, apuntando hacia donde estábamos. Leo, lo llamé con voz temblorosa. Leo ya había apagado todas las luces de la casa, dejando solo el tenue resplandor de la chimenea. Me susurró al oído. Tranquila, aún no han entrado, pero tenemos que prepararnos. El sonido de pasos sobre la grava se acercaba, y oí una conversación en voz baja. Reconocí una de las voces. Era el primo de mi exmarido, el mismo que siempre me miraba con desprecio. Hay luz dentro, seguro que están ahí, dijo con convicción. Vi a Leo apretar los puños. Sin abrir, se acercó a un cajón bajo la mesa y sacó una pistola. El hecho de que estuviera armado me demostró la gravedad de la situación. Un fuerte golpe sacudió la puerta de madera. Me sobresalté. Un hombre gruñó. Abrid la puerta, solo queremos hablar. Leo no respondió. Me hizo una seña para que fuera a la habitación del fondo con el niño y se plantó frente a la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes, mezclándose con los ladridos. De repente, oí el sonido de un cristal rompiéndose en la ventana trasera de la casa. La silueta de un hombre entró por la ventana, pero en cuanto puso un pie en el suelo, se oyó un disparo. ¡Bang! La bala se clavó en el suelo de madera, justo delante de sus zapatos. El intruso, aterrorizado, retrocedió y huyó por la ventana a toda prisa. Leo gritó. Un paso más y el próximo no será una advertencia. El aire se llenó de tensión. Fuera, hubo unos segundos de silencio, y luego oí pasos que se alejaban y el sonido de un coche arrancando. Solo cuando el ruido desapareció por completo, salí temblando de la habitación. ¿Se han ido de verdad? Por ahora, dijo Leo, guardando el arma y suspirando. ¿Lo ves? Nos encontrarán hasta el final. Guardar el secreto ya no es suficiente. Tenemos que atacar nosotros primero. ¿Te refieres a revelar la verdad? Pregunté. Leo asintió. Sí. Solo cuando el secreto salga a la luz dejarán de poder haceros daño a ti y al niño. Abrió una maleta y sacó un sobre grueso lleno de documentos. Dentro había resultados de pruebas de ADN, fotos de un hospital de hacía más de 20 años y papeles que probaban el intercambio de recién nacidos. Me fue mostrando cada documento, explicándomelo todo con una voz calmada pero cargada de ira. Son las pruebas que he reunido durante años. Pero para que tengan validez legal, falta la última pieza del puzzle, el resultado de una prueba de ADN entre tu hijo y mi abuela. Pero, ¿cómo vamos a conseguir eso? Mi abuela nunca aceptará voluntariamente. Leo sonrió con frialdad. Haremos que venga a nosotros por su propio pie. Y tal como dijo, la oportunidad llegó antes de lo esperado. 2 días después, la esposa de Arturo Vargas, es decir, la abuela de mi hijo, apareció en la cabaña sin previo aviso. Esta vez venía sola, sin alboroto ni amenazas, solo con una mirada calculadora. Iria me llamó por mi nombre con una voz sorprendentemente suave. Sea niño o niña, es sangre de mi sangre. ¿Por qué llegar a estos extremos? Arreglémoslo de buenas maneras. Me quedé quieta, con mi hijo en brazos. Leo abrió la puerta, pero se interpuso entre ella y yo. ¿Qué hace aquí?, preguntó directamente. Ella, con la mirada fija en el bebé que yo sostenía, respondió: he venido a ver a mi nieto y a solucionar todo de forma amistosa. Leo me miró de reojo y dijo: si quiere ver a su nieto, primero tiene que hacer algo con nosotros. ¿El qué?, frunció ella el ceño. Leo respondió de forma concisa: una prueba de ADN. Si se demuestra que no hay ningún problema, dejaremos que el niño quede a su cuidado. Ella dudó un instante, pero enseguida sonrió. De acuerdo. No esperaba que aceptara tan rápido, pero supe que su aceptación no era sincera, sino que provenía de la certeza de que el resultado le sería favorable. Las muestras para la prueba se tomaron en un instituto de confianza en la ciudad más cercana. Ante la mirada de los tres, Leo entregó personalmente los documentos a un amigo suyo médico, asegurándose de que no hubiera ninguna manipulación. 3 días después llegaron los resultados. Leo abrió el sobre y leyó en voz alta, palabra por palabra. Resultado del análisis. La probabilidad de relación abuela-nieto es del 99-98%. Se establece el parentesco biológico. El rostro de la abuela se puso pálido como la cera y sus manos empezaron a temblar. Sabía lo que significaba ese resultado, que mi hijo era su descendiente directo. Pero lo que la sumió en un verdadero terror fue lo que Leo anunció a continuación, con toda naturalidad. Esto, al mismo tiempo,
significa que mi padre, y su hijo, no es el padre biológico de este niño. El aire se congeló. La abuela nos miró a Leo y a mí, alternativamente. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Leo puso sobre la mesa todos los documentos sobre el intercambio de recién nacidos de hacía más de 20 años. Esta es la verdad que ha estado oculta durante más de 2 décadas. Y ahora, todo el mundo la sabrá. La abuela se tambaleó al intentar levantarse y acabó desplomándose en la silla. Las lágrimas corrían por su rostro, no sabía si de rabia o de la comprensión de que todo se había derrumbado. Me di la vuelta en silencio, con mi hijo en brazos. Ya no sentía odio en mi corazón, solo un profundo agotamiento. Supe que, a partir de ese momento, la familia de Arturo Vargas ya no sería un muro infranqueable capaz de acorralarnos. Fuera, el viento soplaba entre los árboles del bosque. Un oscuro capítulo de mi vida había terminado. Pero sus secuelas me acompañarían para siempre. Mi vida fue una sucesión de días en los que pensé que nunca podría volver a levantarme. Pasé de ser una esposa dedicada a mi marido a ser una mujer que tuvo que huir con su hijo en brazos, enfrentándose a conspiraciones y artimañas inimaginables. Pero todo ese dolor me enseñó una cosa: que una mujer, en cualquier situación, debe amarse a sí misma y valorar su propia dignidad. No dejes que nadie te haga perder tu autoestima. No permitas que las palabras de otros decidan tu destino. Mi historia no es solo una advertencia sobre la traición, sino también la prueba de que la verdad, por muy profundamente que se esconda, siempre acaba saliendo a la luz. Cuando luchas con fuerza para proteger a tu hijo y defender lo que es correcto, encontrarás el camino para salir de la oscuridad. Si ahora mismo te encuentras en un callejón sin salida, recuerda que cada decisión que tomes hoy construirá tu futuro de mañana. Elige lo que traiga paz a tu corazón y felicidad a las personas que amas. Gracias por escuchar esta historia. Si te has sentido identificado y quieres escuchar más testimonios conmovedores y reales, te invito a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros nuevos videos. Seguiremos compartiendo historias que lleguen al corazón y ofrezcan lecciones profundas, para que todos podamos ser mejores y más fuertes cada día.